Quiero invitarles a que abran sus Biblias en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del verso 11 hasta capítulo 6, verso 2. Quiero decirles, hermanos, que el Evangelio es la más grande bendición que pueda tener el ser humano. La tecnología ha facilitado nuestra vida. Muchos de los instrumentos que hoy manejamos nos dan un mayor confort. Los autos que podemos usar nos transportan más rápidamente. Hoy tenemos muchas ventajas en materia de salud, hay muchos avances. Vivimos en una época muy favorable en donde realmente disfrutamos de los avances de la ciencia y la tecnología. Pero aún así, hermanos, la mayor grande bendición que tenemos es la del Evangelio. El apóstol Pablo dice así en la segunda a los Corintios, capítulo 5, del verso 11 hasta capítulo 6, verso 2. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos. Aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes, no buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos, es por Dios, y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Así que, de ahora en adelante, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. El Evangelio es la más grande bendición que tiene el ser humano. Pero Dios, a nosotros la Iglesia, nos ha encargado el ministerio de transmitirlo, de compartirlo. Porque Dios no tiene boca en esta tierra, no tiene pies en esta tierra, no tiene manos en esta tierra. Y nosotros, su Iglesia, somos su boca, sus pies, sus manos. Y Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Alguna vez en una clase de escuela bíblica, la maestra le pregunta a los niños, a ver niños, ¿quieren decirnos qué es el pecado de omisión? Y dice uno, el pecado que debimos de haber cometido y no cometimos. El mandamiento de la evangelización es el mandamiento de la gran comisión. Pero para la Iglesia y para muchos de nosotros es
la gran omisión, lamentablemente. El Evangelio es la mayor bendición que puede tener el ser humano. Y eso lo hemos experimentado. Pero a veces, hermanos, en realidad me da tristeza que somos más orgullosos y promovemos más la marca de auto que usamos, el supermercado donde compramos, la marca de champú que utilizamos. Aunque nada nos da ventajas, pero a veces promovemos más realidades humanas que aquello que es la esencia de nuestra fe y de nuestra vida. El apóstol Pablo nos explica en este pasaje el criterio con el que nosotros deberíamos de movernos acerca del ministerio de la reconciliación, acerca de la evangelización. Y dice el apóstol que el propósito de la evangelización es persuadir. Persuadir. En los versículos del 11 al 13 nos dice el apóstol que el propósito de la evangelización es persuadir a los hombres. Y persuadir es convencerlos. Realmente dejarlos sin argumentos de que el evangelio es la mayor bendición para sus vidas. Alguna vez vi una caricatura en un diario en donde estaba un pescador que se ve que venía de regreso después de haberse ido de pinta de su casa durante el fin de semana y venía con la caña y venía con una cubeta visiblemente vacía y la mujer estaba fuera de la casa esperándolo, así como moviendo su pie diciendo, ¿ves? Te dije, ¿a dónde ibas? Y le pregunta a la esposa, dice el letrero ahí, ¿y pescaste mucho? Dice él, no, pero influía a muchos. Y a veces nosotros decimos así, ¿y has persuadido a alguien para el evangelio? No, pero influía a muchos, los asusté a muchos, los dejé atemorizados a muchos. El apóstol Pablo dice que el propósito del evangelio, hermanos, es persuadir, convencer, y es dejar sin argumentos al interlocutor de que el evangelio es la mayor bendición para su vida. ¿Pero en qué nos vamos a basar? ¿En toda nuestra lógica? ¿En qué nos vamos a fundamentar? ¿En que conozcamos a pie juntillas lo que significa el texto bíblico? No, no es necesario. Porque dice el apóstol Pablo, a Dios les es manifiesto, o le es manifiesto lo que somos. Y espero que a ustedes también. En una ocasión que viajamos con mi esposa, veníamos en un vuelo de varias horas y después de una hora de viaje nos dice la persona que venía con nosotros en el avión, se atreve a preguntar y dice, disculpe que le hable, pero dígame, ¿qué son ustedes? Digo, somos esposos. No, dígame, ¿qué son ustedes? Porque hay algo diferente, hay algo distinto. Y entonces le expliqué que somos cristianos, que tratamos de servir a Dios con todo nuestro corazón. Y que quizá eso es lo que Él estaba mirando en nosotros. La gente se da cuenta de lo que hay en tu vida. Y lo que hay en tu vida realmente puede persuadir mejor que tu argumentación. Y esto es mucho más favorable. El apóstol Pedro, cuando exhorta a la pareja, le dice a las mujeres, mujeres, convenzan a sus maridos, pero sin palabras, sin palabras, no les hablen. No tienen que llegar y reprenderlos y exhortarlos, porque muchas veces, como sucede todavía, en la antigüedad quienes primero se convertían eran las mujeres y los hombres se resistían a aceptar el evangelio. Y entonces muchas veces llegaba la mujer y quizá, como sucede hoy en día, ¿no?, que a veces llega la hermana convencida que le gustó el sermón y a lo mejor el predicador les reprendió a toda la iglesia y entonces lleva esa reprensión al marido y le dice, hubiera sido para que escucharas cómo estaba retando el pastor, hubiera sido para que escucharas cómo nos estaba exhortando. Y el marido dice, no, pues mejor no voy, ¿verdad? Así mejor no voy. El apóstol Pedro dice, gánenlos sin palabras.
Y lo que el mundo tiene que ver no es a nosotros, sino al Señor Jesucristo. Dice también la razón por la cual debemos de participar del ministerio de reconciliación. Hermanos, no es algo optativo, no es pues es que a mí no me nace, pues es que a mí no me gusta mucho, es que a mí me da miedo. Dice el apóstol que lo que nos obliga a participar de esto es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, nos constriñe. El amor de Cristo nos presiona, nos obliga. No nos está amenazando. No está diciendo, si no vas te voy a quitar la salvación, si no vas te va a ir mal en tu casa, te va a ir mal en todas las cosas que tú emprendas. No está diciendo eso. Solo dice, yo te amé. De gracia recibiste. Da de gracia. Te di lo mejor. Te di para que cambiaras tu vida. Te di para que sintieras un lleno en tu existencia. Te di para que encontraras lo mejor. ¿Por qué no lo das? ¿Por qué no lo compartes? No se te va a quitar a ti nada. El apóstol dice que el amor de Cristo nos constriñe. Y el verso 15 también dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros participamos de compartir el Evangelio, no por tener una ganancia económica, no por tener un interés de dominar sobre otras personas, no porque queramos nosotros hacernos creer como buenos ante los demás, sino nos sentimos bendecidos y creemos que esto es lo que debemos hacer porque es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Se cuenta una pequeña historia que en un país del lejano oriente, 2 jóvenes fueron encontrados jugando a las cartas. Y estaba prohibido en el país jugar a las cartas. Ellos fueron atrapados y llevados a prisión. Y cuando sus familias se enteraron, fueron a verlos. Uno de ellos era de una familia rica, así que en el momento pagaron la multa y el joven salió. El otro era hijo único de una mujer pobre, viuda, y tuvo que quedarse en prisión. Pasaban los días y él tenía que cumplir su condena. Después de mucho tiempo, él, mirando por la ventana, vio en las afueras del campo de la prisión a una mujer que estaba arrancando plantas, a una mujer que arrancaba hierbas en el campo que se estaba trabajando para sembrar. Vio que aquella mujer se encorvaba y arrancaba, se encorvaba y arrancaba, y cada vez la fue mirando de más cerca, más y más cerca, hasta que de pronto vio que era una mujer anciana y que con mucha dificultad estaba trabajando en los surcos. Cuando se acercó más, vio sus manos, unas manos muy trabajadas, ensangrentadas, y de pronto cuando se endereza aquella mujer, la mira y descubre que es su madre. Entonces él le grita, pero madre, ¿qué está usted haciendo aquí? Y ella le dice, hay que pagar la multa para que salgas de la cárcel. Pero no, deje de trabajar, déjeme aquí. Pero ella siguió trabajando hasta que pudo cubrir la multa y entonces el joven salió. Tan pronto como salió, su amigo de fechorías ya lo estaba esperando. Y le dice, amigo, vente, vamos a jugar a las cartas. Tengo un lugar secreto, tengo una cueva que nadie conoce y nadie nos va a encontrar. Vamos allá. Y él dice, discúlpame, pero no puedo ir. Yo ya vi qué precio tuvo mi libertad y no voy a caer otra vez en prisión. El amor de Cristo, hermanos, nos constriñe. ¿Te das cuenta de todo lo que Dios hizo por ti? ¿Te das cuenta de todo lo que hizo Jesús al estar en su gloria, al estar lleno de todo lo que Él quería en su majestad divina, pero lo estuvo dispuesto a dejarlo, vino y se encarnó, y no solamente se hizo como uno de nosotros, sino que además vino a hacerse como un esclavo, vino a hacerse como un siervo de la clase social más baja,
no solamente vino a eso, sino que además estuvo dispuesto a morir. No vino para pasarla bien, no vino para disfrutar de todas las cosas buenas de esta vida temporal. Y no solamente vino y estuvo dispuesto a morir, sino que aún estuvo dispuesto a la muerte más cruenta y vergonzosa de su momento. A morir en una cruz, acusado como ladrón, como sedicioso, como rebelde al imperio. El amor que Cristo Jesús mostró por cada uno de nosotros nos constriñe y nos forza a dar de ese mismo amor. Pero nosotros debemos de creer que el Evangelio es la mayor bendición para el mundo. Debemos creerlo. Si no, difícilmente lo vamos a compartir. Algunas veces, cuando un alimento, un medicamento nos convence, lo compartimos y se lo damos a otro. Mira, hermano, este producto te va a servir. Mira, esto te va a ayudar bastante. El que está batallando con la calvicie, bueno, trata de encontrar algún remedio y cuando siente que ya algo va logrando, lo recomienda. Mira, yo tuve éxito con este y mira, a mí me benefició mucho este otro. Te lo recomiendo, úsalo para que te vaya bien. Y a veces, a la gente que vemos sufriendo esos conflictos familiares, o a la gente que vemos con un dolor de su vacío existencial, o a gente que vemos con problemas que no sabe qué hacer con su vida, no le decimos que la mayor bendición que puede encontrar es el Evangelio. ¿Por qué? Quizá porque no creemos que lo sea. Pero el apóstol dice en los versículos que siguen: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, el Evangelio es vida nueva. Y todos nosotros, hermanos, somos testimonio de esa vida nueva que hemos hallado. Conocí a un hombre que en su juventud y en su adultez, en su primera adultez, vivía en un pueblo violento del estado de Guerrero. Y él, como muchos otros, siempre andaban armados. Un día, una persona asesinó a su padre. Entonces él y su hermano decidieron que iban a vengar esa muerte, como sucede en muchos pueblos de nuestro México. Y así se prepararon, así lo planearon, así lo realizaron. Y mataron a aquel hombre que había asesinado a su padre. Pero tuvo que huir de su pueblo. Y no pudo regresar durante muchos años. Tuvo que vivir separado de su familia, no vio crecer a sus hijos, no vio crecer a sus nietos. Vivió lejos de ellos. Él siempre traía una bolsa, un morral, y adentro del morral traía su pistola, traía su arma, para matar, para defenderse. Yo lo conocí ya siendo anciano. Y cuando lo conocí, una de las cosas que me dijo es: qué maravilloso es el Evangelio. Antes, yo en este morral traía pistola, hoy traigo mi Biblia. Antes, yo no podía ir a mi casa, hoy voy a mi casa. Antes, yo odiaba a todo el mundo y tenía miedo de todo el mundo, pero hoy ya no es así. El Evangelio es la mayor bendición que pueda anhelar una persona o una familia. Hemos visto vidas transformadas. Hemos visto cómo alcohólicos han dejado sus vicios. Hemos visto cómo hombres, como personas que estaban atrapadas en medio de sus hábitos destructivos, que los destruían a ellos y a sus familias, han transformado su existencia por efecto del Evangelio, por saber que Cristo Jesús los ama y que vino para darles una vida nueva. El Evangelio es vida nueva. El Evangelio es una nueva realidad. El Evangelio es una nueva manera de vivir. Hermanos, necesitamos estar persuadidos de estos para que entonces podamos compartirlo con otros y decirles que el Evangelio puede ser la mayor bendición para sus vidas. Dice también el apóstol Pablo
que esta evangelización, este ministerio de reconciliación ha sido encargado a nosotros y que Dios habla por medio de nosotros. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué gran bendición, hermanos. Dios no pensó en traer ángeles, ni habla desde el cielo. Dios pensó en seres humanos, Dios pensó en nosotros, para que nosotros compartamos ese ministerio, para que nosotros compartamos la reconciliación que Dios ha planeado hacer a través de Jesucristo. Pensó en usted y pensó en mí. Y no tiene que pensar en ir muy lejos, sino simplemente al lado de los suyos, al lado de su casa, habrá personas que necesiten escuchar esta palabra. Finalmente, en el versículo 21, el apóstol Pablo dice que este ministerio de reconciliación tiene que ser expresado por la realidad de nuestras vidas. Nuestras palabras no valdrán nada si antes nuestras vidas no valen algo. Dice así el apóstol: así pues vosotros, capítulo 6, verso 1, como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibamos en vano la gracia de Dios. Lo único que Dios nos pide es que digamos a otros que Dios los está esperando de regreso. La evangelización es como la historia de un mendigo contándole a otro dónde encontrar pan. Solo digámosle al mundo dónde hallamos la paz, dónde hallamos el amor, dónde hallamos la verdad. Solo digámosle al mundo dónde hallamos la alegría, el gozo verdadero. Dios no pondrá pollitos debajo de gallinas muertas. Dios no nos va a utilizar si antes el Evangelio no nos mueve a nosotros también. Dejemos que el Evangelio obre en nosotros y reconozcamos que el Evangelio es la mayor bendición que pudiéramos haber encontrado en nuestra existencia. Y entonces estoy seguro que vamos a poder compartirlo. Hermanos, el mundo necesita saber. El mundo necesita saber que hay una vida de esperanza, que hay otra forma de vivir. ¿Pero quién se lo va a decir? Somos nosotros. ¿Por dónde podríamos empezar? Piense en esa persona, la que cree que necesita el Evangelio. Piense en esa persona que cree que necesita cambiar su vida. Piense en alguien que cree que podría encontrar una nueva manera de vivir. Piense en esa persona y ore a Dios, pidiéndole que le dé la fuerza y la convicción para compartirle el mensaje de salvación que ha venido en Cristo Jesús. Por ahí podríamos comenzar. Es bastante sencillo, hermanos. No tendremos que ser eruditos, no tenemos que ser especialistas. Una vez le dijeron a un hombre rudo, a un hombre sin mucha formación académica, le dicen: ¿y cómo tú sabes que donde tú estás es la verdad? A ver, dime, ¿podrías explicarme por qué unos guardan el sábado y otros el domingo? No, no lo sé. Bueno, entonces, ¿podrías explicarme por qué algunos predican un infierno de fuego y otros no? No, no lo sé. Bueno, entonces, ¿podrías explicarme si Cristo Jesús murió en viernes o murió en miércoles? No, no lo sé. Bueno, entonces, ¿por qué estás en esa iglesia? Yo lo que sé es que Cristo cambió mi vida y eso es lo que me importa. Hermanos, Cristo Jesús ha sido una realidad viviente en nuestra existencia. Y la realidad de lo que Él ha hecho en nosotros está más allá de ciertos dogmas, de ciertos conocimientos, está más allá de eso. Y no necesitamos saber toda la Biblia, no necesitamos conocer
de todas las explicaciones secretas o misteriosas de la Biblia, para que nosotros podamos decirle a nuestro amigo de trabajo, a nuestro familiar, a nuestro compañero, ¿sabes? El Evangelio es la mayor bendición, porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Si es así, hermanos, no callemos, porque Dios quiere hablar a través de nosotros al mundo. Hemos recibido esta grande bendición del ministerio de reconciliación. Vivámoslo así como ese gran privilegio. Dios bendiga a todos.